El maestro que destruyó una vida tras otra frente a miradas complacientes y cómplices. Empezamos. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Sergio Andrade mostró desde muy pequeño un talento natural para la música. Era lo que se puede llamar un niño prodigio. Los padres cultivaron sus dones y a los 12 años entró a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. De 1967 a 1973 cursó la carrera de ejecutante de piano. Tiene un hermano 8 años mayor, Eduardo, y ambos son hijos de Eduardo Andrade y Justina Sánchez. La única, pero muy pesada sombra de su infancia fue el carácter violento de su padre, agravado por el consumo de alcohol. Pero Sergio confiaba en su talento y, dicho por él mismo, era disciplinado y el mejor músico de todos. Se autonombraba, o se autonombra todavía, maestro, y en eso basó su poder. Tuvo un sinfín de logros desde muy joven. Consiguió a los 22 años grabar profesionalmente realizando arreglos y direcciones musicales a famosos como Verónica Castro con su canción Mi Pequeño Ciclón. También grabó a Prisma, Denise de Calaf. A los 24 años ya era director artístico de la CBS en México y produjo a artistas como Josio o Alberto Castro, Gaby, con quien por cierto se relacionó. Tuvo además participaciones importantes en el Festival OTI. En 1981 renunció a la compañía para producir de manera independiente. Lo contrataron como director musical y arreglista del programa Alegrías de Mediodía en Televisa. Con una carrera sólida, fundó su propia compañía llamada Arpegio y gracias a la fama que ya lo precedía, firmó a personalidades como el Mago Frank, Johnny Laboriel, Lucerito, de quien además se hizo representante y consiguió que firmara con la compañía de discos Musart en 1982. Su carrera parecía imparable. Era para muchos el rey Midas de la música. Se unieron a sus filas Cristal, Lisa López, Lorenzo Antonio, el Grupo Ciclón, Joan Sebastián, Napoleón, César Costa, Yuri, Ivonne e Ivette, entre otros. En 1985, después de hacer triunfar a otros, solo le faltaba demostrar de lo que él era capaz, y para eso se presentó como solista. El fracaso fue rotundo. No tenía el carisma necesario y el público lo ignoró. Para alguien que se considera un genio, un hacedor de estrellas, para quien ha encaminado a otros al triunfo, esto era inaceptable. Seguramente ahí fue cuando anidó la frustración y tuvo la necesidad de proyectarse a través de otros. El resentimiento narcisista es un abono indefectible en una mente como esta. Paralelamente, su vida personal también cambiaba y sería como cualquier otra persona. Si esta transformación no se hubiera convertido en uno de los casos criminales más sonados de los últimos 30 años, el gran manipulador de menores a la vista y con la complacencia de toda la sociedad. Lucero, cantante y actriz, apenas tenía 12 años de edad. Su carrera artística iba en ascenso y ella sí tenía el carisma necesario. Tenía lo que se llama ángel y era capaz de conquistar no solo al público, también a su productor y representante Sergio Andrade. En este hombre con una autoestima torcida surgieron sentimientos malsanos y conquistó al adolescente provocando en ella una gran confusión. Fue gracias a la intervención de la familia Ogasa que se detuvo al depredador, quien una vez más había fracasado en un propósito. En el año 1982 se llevó a cabo en Televisa el concurso para elegir a la doble de Chispita, personaje que interpretaba a Lucerito. Este certamen lo ganó Gloria Trevi a los 14 años de edad. La coincidencia con el productor no fue inmediata. De acuerdo a lo que ha contado la misma Gloria, fue Ricky Luis quien la llevó a conocer a Sergio Andrade. Ella tenía 15 años. Inmediatamente la incorporó y formó con ella y con otras adolescentes el grupo Boquitas Pintadas. Esta historia se ha contado en documentales como El recuento de los daños en Televisa, el podcast En Boca Cerrada de María Raquel Portillo y en la serie Gloria, Ella soy yo, además de entrevistas y libros. En 1981,
Andrade se casa por primera vez con Guadalupe Casillas, pero el matrimonio duró poco. Por su parte, María Raquel Portillo llegó a los 14 años con Sergio Andrade, después de que le sugirieran audicionar para él. De acuerdo a lo dicho por ella misma, sus padres la apoyaron para que cumpliera su sueño, y junto con ellos se entrevistó con el productor. Cabe mencionar que cuando estuvo frente a él agachó la mirada por su insoportable timidez, mientras que los padres firmaron el contrato ese mismo día. Un año después, a los 15, ya estaba casada con él. Era noviembre de 1986. Su nuevo esposo la instaló en casa de su madre, donde sufrió maltratos sin que la mujer hiciera nada ante la deplorable conducta de su hijo. Además de esto, María Raquel descubrió que Gloria, que para entonces ya tenía 17 años, y Sergio mantenían una relación aún estando ella casada con él. Después de divorciarse de María Raquenel, quien había sufrido abortos y malos tratos, Sergio contrajo nupcias con Aline Hernández, a quien había pretendido cuando apenas tenía 13 años, siendo él un hombre de más de 30. A los 15, en 1990, se llevó a cabo la boda. De acuerdo al libro publicado en 1997, La Gloria por el Infierno, escrito por Rubén Aviña, en donde contaba la vida de Aline, ella tuvo que escapar de la relación marcada por el abuso físico, verbal y emocional. Excompañeras del grupo de Aline afirman que ella contaba con tarjetas de crédito y privilegios que las demás no tenían, además de que era berrinchuda y caprichosa. Señalan que estando casada, se escapaba con otros hombres de su edad, adolescentes. Por cierto, actuando como lo haría probablemente, pues, otra adolescente. Con Sonia Ríos comenzó a salir en 1993 y 4 años más tarde se casaron, cuando ella tenía ya 25 años de edad y el escándalo del grupo había estallado. Tuvieron 2 hijas. Al parecer, antes habían tenido un hijo varón que Sergio regaló, pero ella niega esta versión. La relación continúa con la familia Andrade, ya que se han publicado fotografías de la señora Justina con sus nietos y con Sonia. Por su parte, Karina Yapor llegó a la vida del grupo, que ya estaba constituido en 1994. Tenía 12 años recién cumplidos. De acuerdo a su dicho, fue María Raquenel quien le pidió sus datos al verla entre los seguidores asiduos y la invitó a conocer a Gloria Trevi. La acompañaron su madre y su hermano. En repetidas ocasiones, Karina ha mencionado la ingenuidad de sus padres, quienes no imaginaban la pesadilla de abusos que sufriría su hija al lado de Sergio Andrade. Ha comentado que al inicio la comunicación con sus padres fue periódica, pero que esto fue cambiando con el tiempo hasta llegar al extremo de no poder hablar con ellos si no estaba alguna de las compañeras supervisando lo que decía. Y esto era porque a los 10 días de haberse unido al grupo fue llevada por María Raquenel, quien en su momento fue víctima, hasta la habitación de Sergio. A los 3 meses comenzó a sufrir castigos por cosas insignificantes que fueron apagando su voluntad. Tenía 13 años cuando fue seducida por el adulto de 39 años para tener relaciones sexuales. Karina ha contado que las otras mujeres del grupo, Gloria, Marlene, María Raquenel, la convencían de tratar bien a Sergio Andrade, pues era un hombre sufrido a quien todos querían hacer daño. Ha reconocido en más de una ocasión que su sumisión era ciega. A los 14 años, Karina Yapor resultó embarazada y por órdenes de su victimario no podía atender a su hijo como era necesario hasta que fue abandonado en un hospital en Madrid. Sus padres lo recuperaron desnutrido después de varios meses. Una vez a salvo y con sus padres, Karina habló de golpizas recibidas y otras de las que fue testigo a menores de edad, como la hija de Sonia de apenas 4 años. Actualmente, la hija de Sonia afirma sentirse orgullosa de su padre y no cree nada de lo que se dice de él. Otras víctimas fueron las hermanas de la Cuesta, quienes de víctimas pasaron también a ser victimarias. Las invitaron como coristas de Gloria Trevi. Katia en 1991 tenía 16, Carla en el 95 tenía 18 años y Carola en el 96 tenía 16 años. Aunque se menciona que el acercamiento de Carola fue desde los 13 años y fueron las mismas hermanas quienes la llevaron con el productor. Ha trascendido que entre las hermanas no tenían una buena relación en el exilio y que además en el exilio recibieron la visita de sus padres complacientes que sabían cómo vivían en España.
Marlene Calderón, madre de otro de los hijos de Sergio Andrade, fue invitada por Aline Hernández cuando aún estaba casada con el productor. Ella tenía 13 años y le emocionaba pensar que podía llegar a ser una gran estrella. Sus padres firmaron un permiso notariado cediendo la custodia a Gloria Trevi, María Raquel Portillo y Sergio Andrade. Andrade utilizó las tácticas típicas de un líder manipulador: aislamiento, intriga, golpes, insultos que consiguieran bajar la autoestima, ya que un insulto por parte de un ser a quien se admira destruye. En total fueron 8 los hijos dentro y fuera de los matrimonios de Sergio Andrade, con Gloria Trevi, Carla de la Cuesta, Carola de la Cuesta, Wendy Castelo, Karina Yapor, Marlene Calderón y Sonia Ríos. El escándalo estalló, como mencionamos antes, después de la publicación del libro de Aline Hernández y Rubén Aviña, La Gloria por el Infierno. Se hablaba de la relación de Gloria Trevi con Sergio Andrade y de los abusos físicos a los que ella había sido sometida, así como otras menores de edad. Se afirmaba que Gloria se encargaba de convencer y coaccionar a las niñas para tener relaciones con Andrade. Fue cuando lo que llamamos hoy secta escapó a España, Argentina y finalmente a Brasil, en donde fueron detenidos. En el año 1999, Teresita de Jesús, madre de Karina Yapor, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquel Portillo. Fue en el año 1999 cuando Teresita de Jesús, madre de Karina Yapor, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua contra Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Raquel Portillo y Marlene Calderón por rapto, corrupción de menores, abuso y violación en perjuicio de su hija. En el exilio y de manera secreta, nació la hija de Gloria Trevi, quien tuvo un final triste y trágico, sin que haya existido hasta el día de hoy una denuncia por la desaparición de su hija. En enero del año 2000, después de 10 meses prófugos de la justicia, fueron detenidos. Los acusados fueron extraditados, pero antes Gloria Trevi quedó embarazada estando presa en Brasil. En la serie que se transmite actualmente en Televisa, se da por cierto el rumor de una posible inseminación artificial hecha de manera artesanal. En el año 2002, Gloria, con su hijo ya nacido, regresó a México y fueron trasladados al penal de Chihuahua. Se pidió para ella la pena máxima de 34 años. Tras casi 5 años en prisión, en el 2004 fue absuelta de los delitos de rapto y corrupción de menores. El juez ordenó la liberación inmediata de Gloria Trevi, María Raquel y Marlene Calderón por no encontrar elementos suficientes para una condena. Andrade fue extraditado a México en el año 2003, luego de pasar 3 años en la cárcel de Papuda, ubicada a las afueras de Brasilia. Al llegar a México fue ingresado al Cerezo de Chihuahua. En 2005 fue declarado culpable, por lo que recibió una sentencia de 7 años y 10 meses. Además, el juez séptimo de lo penal le ordenó pagar una multa administrativa de 3,591 pesos, y así como una indemnización por 1,061,500 pesos por daño moral a Karina Yapor. Entonces, solo le quedaba cumplir poco más de 2 años. Consiguió su libertad en el año 2007 y poco se sabe de él, más que vendió sus propiedades para subsistir y que creó un canal en YouTube que más tarde abandonó. En la primera audiencia de la nueva acusación estuvo ausente, tampoco tuvo representación legal y la Corte Superior de Glendale, en California, aseguró que no le han notificado formalmente del caso al no poder ser localizado en ninguna dirección. Pues este es el caso, doctora Mel, un caso sonado, hablado, platicado, que hemos revisado en podcast, en libros, en notas de periódicos, de revistas, en noticieros, que ha trascendido por la figura que es Gloria Trevi internacional y bueno, pues esto sale a la luz, como lo dijimos en el relato en 1997 por el libro de La Gloria por el Infierno, de Aline Hernández. Después se suceden un montón de libros, porque sale el libro de Karina Yapor, sale el libro de Claudia de Icaza, sale otros libros, el mismo libro de Gloria que ya escribe en el penal, de acuerdo a lo que ella está diciendo en la serie que se publica en Televisa. Sí. Brinca y hay una cosa muy interesante, vamos a ir como muy en orden. ¿Por qué se conoce este caso? Habiendo existido en la misma época otro tipo de depredadores como era Luis de Llano, probado ya, condenado ya, acusado por su víctima
Sasha Sokol, porque brinca. En series y documentales y noticias y declaraciones hemos escuchado hasta el cansancio que los medios ganaron mucho dinero y por supuesto que sí, que los titulares y contaban historias, pues claro que sí, eso es lo que hacen los medios y los periodistas, contar una historia, informar, pero no hubiera sucedido tal trascendencia si no hubiera existido un delito y Claro. existía. Aquí el problema es que, así lo veo yo, ellos deciden romper con Televisa, pero más que romper con Televisa, presionar un poco a Televisa, coqueteando con Televisión Azteca. El problema fue que Televisión Azteca pues sí se la creyó y los presentó como la gran adquisición, les dieron entrada en todos los programas, que en ese momento Ventaneando lo veía todo el mundo, entonces todo el mundo era una noticia muy importante. Gloria Trevi se estaba yendo a Televisión Azteca, pero después decidieron no firmar y literal los dejaron colgados de la brocha y los traicionaron, los humillaron prácticamente. Televisión Azteca no podría haber hecho todos los programas que hizo si no hubiera existido un delito. Y existía. Entonces he escuchado que dicen, es que Televisión Azteca le pagaba a las víctimas por declarar. Claro, pero no les podría haber pagado si las víctimas no hubieran tenido algo que declarar. Sí, y además no les habría pagado si este grupo no hubiera tenido esta trayectoria cada vez más complicada, cada vez más sospechosa y cada vez más llamativa, porque no es lo mismo que haya él, por ejemplo, en este caso Sergio Andrade, que ha empezado su grupo, que aquí está mi estrella Gloria Trevi, que vamos a hacer calendarios, que vamos a hacer lo que tú quieras, si no hubiera estado sucediendo al mismo tiempo este ingreso de muchachas cada vez más jóvenes, como en el caso de Karina Yapor, muy jovencita, estos viajes por el mundo, ¿no? Por Europa, Sudamérica, tan extraños, y el nacimiento de tantos niñitos. Es decir, esta bomba se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y por esa razón, cuando se da a conocer, hay muchísimo que hablar al respecto. No es nada más me estoy desquitando porque efectivamente me has humillado como empresa, me prometiste algo, luego no lo cumples, que seguramente, claro que los enojó mucho, pero los hechos estaban ahí. Creo que esta discusión, cuando la planteaban, sobre todo en los años anteriores, en estas entrevistas de Gloria Trevi y todo el grupo, es que es una venganza de Televisión Azteca, es que Televisión Azteca se enojó. Sí, muy probablemente sí, pero tal como tú lo dices, el delito estaba. La duda que ellos querían, me parece, pues inyectar en la sociedad era, ¿y si sí nos hubiéramos ido con ellos? ¿Habrían callado? ¿Nos habrían solapado? Exacto, porque a ver, ya había un silencio, ya Uh-huh. existía un silencio, o sea, yo no creo que, lo mismo decía en alguna entrevista que vi de Raúl Velasco, decía, se presentaban todas encapuchadas, vestidas de negro, por supuesto que tenían actitudes sospechosas, en las películas que filmaron y demás, tenían actitudes sospechosas, claro, a lo mejor no había idea de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero en Dentro. cuanto sale un libro como el de Aline Hernández y dice, oye, es que yo estuve, a ver, este hombre que tenía más de 30 años me empezó a seducir a los 13, se casó conmigo a los 15. Hay mucha gente que dice, bueno, mis abuelitos también bueno, mis abuelitos se casaron a los 14 y a los 16, pero pues se llevaban 2 años y eran principios del siglo XX, ¿no? Pero estamos hablando de que estábamos finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y estas relaciones no son normales. Una menor de 14 años o de 13 años siendo seducida por un hombre de más de 35 años, no es normal. Y bueno, pues empieza, ella dice, no solo esta seducción, además las humillaciones, golpizas, encierros, lo que ha dicho María Raquenel en su podcast acerca de los castigos, lo que dijo Karina Yapor sobre los castigos, lo que dice Gloria Trevi en la serie, que es parcialmente ficción, de acuerdo a la productora, sobre Uh-huh. los castigos, pues esta es una de las pocas coincidencias que las víctimas tienen. Es que sí, entonces había un delito, o sea, podías haberte formado tu grupo y habértelos llevado a viajar por todo el mundo, ¿no? Sin que las hubieras tocado. Además, eso que dice la gente es como querer relativizar todo utilizando ejemplos que no son del mismo orden. Porque cuando tú dices, mis abuelos se casaron, igual, pues a lo mejor también los míos, de 15 y 18, o a lo mejor sí de 15 y 20 y tantos, porque en este siglo pasado, como decíamos, la forma de vida, la sociedad era muy diferente en términos de que la mujer necesitaba llegar a una edad de ser fértil, de poder producir bebés, y se le consideraba lista para casarse. El hombre a veces
era de la misma edad o a veces era un poco mayor porque ya tenía que haber generado una economía que le permitiera hacerse cargo de esa mujer. Por eso sucedían esos matrimonios de mujeres muy jóvenes y hombres un tanto mayores, porque el hombre tenía que generar una capacidad económica y la mujer tenía que generar una capacidad reproductiva. Y eso sucede a edades distintas. Pero hay un acuerdo inicial, digamos, de se van a casar, se han enamorado o se han tratado o lo que tú quieras, se van a casar. Aquí, Lupita, lo que llama la atención es, no, 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 aquí llegaban porque vas a ser artista, porque vas a entrar a una academia y entonces vas a cantar y vas a aprender instrumentos. Y de pronto resulta que ahora ya me voy a casar con una. Y de pronto resulta, ahora me voy a casar con la otra. Esa es la anomalía. Esa es la parte que hay que entender. No es lo mismo el matrimonio de los abuelos de alguien o de los padres de alguien común, que se casan y ya, que esta dinámica tan retorcida desde el primer momento. Es otro tema completamente. Y mira, una de las cosas, hablando ahora de las características de estos líderes manipuladores, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nazón Joaquín, la manipulación es a través de la fe. Esto, lo que te está sucediendo, es una bendición. Y las víctimas lo dicen. Hasta que me di cuenta que había sido una violación, entendí que eso no era ninguna bendición y que mi madre había sido también abusada y que mi abuela a su vez había sido, que son generaciones de abuso. Por su lado, el otro Jeffrey, su manipulación también es a través de la fe, a través de la salvación, a través de una tierra prometida. Todos tienen una manera. El primero que tocamos, Eduardo González Arenas, él prometía que no, se iban a escapar a otro planeta donde solamente podían entrar varones homosexuales. No, todo es a través de la manipulación de la fe o de la creencia de una cosa mejor. Tú lo mencionaste ahorita, te estoy ofreciendo ser estrella. Aquí a lo mejor era un poquito más terrenal, pero me estás llevando a convivir con una persona que ya es una gran estrella. Entonces esto puede ser, esto no es, no estoy creyendo en ovnis, ni estoy creyendo en un Dios, no, estoy creyendo en algo real, porque aquí está la gran estrella y estoy viviendo con ella. Totalmente. Y esto que mencionas es importante justo ahora, precisamente para establecer aquí una situación. Los manipuladores y las personas que se dejan manipular tienen muchos rasgos en común. Y además de tener rasgos en común, también tienen rasgos particulares, tal como lo señalas. Un manipulador mesiánico, específicamente en estas cuestiones religiosas o ideológicas, va a tener también determinadas características y determinados perfiles de víctimas que buscan un algo mejor, como tú dices, pero que va a ser diferente en cada caso. Acá es, en la cuestión religiosa, la salvación, la vida eterna, el ser parte de un grupo selecto de los que se van a ir al otro planeta y demás. Hay otros grupos, o hay otras, sí, hay otros grupos de manipulación donde lo que se promete es dinero. Así de simple, vamos a ser ricos, millonarios, poderosos. Y hay otros, como este, donde la promesa era, pues sí, fama y fortuna, ¿no? Vas a ser una estrella como es Gloria Trevi, que era el gran gancho, vas a ser como ella, vas a ser famosa, el público te va a adorar y por supuesto que de seguro estaba dentro de la idea, pues vas a ganar mucho dinero, porque algunas hasta dicen, y para que mis papás, y para comprarles a mis hermanos, y quién sabe qué. O sea, sí hay características comunes y hay características específicas. Por supuesto, y mira, y además hay una cosa, a ver, porque a los padres se les critica mucho. Yo creo que por supuesto que son responsables, porque somos responsables de nuestras decisiones tomadas y no tomadas, acertadas o equivocadas, pero somos responsables de ellas. Lo que no se puede suponer es que por supuesto los papás han de haber dicho, qué padre, mi hija va a ser una gran estrella y vamos a ser ricos. Por supuesto que eso seduce, el poder y el dinero seducen. Sí, claro. El problema aquí es que tú no piensas que te va a costar tan caro. Eso lo dice Gloria Trevi en algún momento de su serie. O sea, nunca pensé que esto me iba a costar tan caro. Y además, no solo eso, manipulación para atraerte a mi grupo a cambio de esto, ¿no? A cambio de esta fama y fortuna. Y ya estando aquí, la manipulación, que eso, a pesar de que hemos oído tantas versiones, yo todavía no encuentro dónde empezó, porque se casa primero con la señora Casillas, que ella vive en Malinalco, feliz, no pasó nada además. Pero después se casa con María Raquenel, que es menor de edad, a los 14 años, 15 años. Después termina con ella, se casa, ya es pareja de Gloria Trevi cuando Gloria ya tiene 21 años o 17, entre esas más o menos edades. Luego se casa con Aline. Ahí es como que empieza a desatarse todo. Y empieza una manipulación que es una constante según lo que ellas dicen. Él empieza a decir, a mí todos me quieren hacer daño,
a mí todos, yo soy un hombre que sufre muchísimo, me duele mucho no sé qué, a mí la gente me quiere hacer daño, yo soy tan buena persona. Cuando empiezan a llegar las víctimas, según lo que dice Karina Yapor, a mí me empiezan a convencer Gloria Trevi, María Raquenel, Marlene Calderón, oye, ve a verlo, pobrecito, es que él sufre mucho y si tú no lo quieres, se va a sentir todavía peor. Entonces ya se vuelve el manipulador que las atrajo con esta idea, pero ellas también entran en este rol de lo que tú has dicho, ¿no? De lo que yo viví, quiero que lo vivas tú. Sí, lo que se vivió, lo que se sufrió pasivamente, ahora se ejecuta activamente. Porque además, fíjate que pensando, por ejemplo, en Sergio Andrade, ¿no? Que es lo que tú decías. ¿En qué momento él entra ya en esta dinámica ya tan cerrada de tener este grupo tan pegado a él, que van, vienen y hacen y deshacen? ¿En qué momento eso cambió de cuando él primero pues estaba en la escuela de música, empieza a producir a fulanito, a menganito y a todos los mencionados? ¿Y en qué momento de repente dices, no, ahora quiero estas niñas aquí, ¿no? Yo creo que un punto muy, muy significativo de su historia debe haber sido ese que señalábamos en el relato de cuando él no logra triunfar como solista. Porque él tiene talento, él ha hecho muchas cosas, él ha producido a muchas personas, ha compuesto, ha hecho arreglos, y entonces él ahora quiere el aplauso para él y no lo consigue. Entonces, eso le debe haber causado una frustración muy grande sumada a ciertos eventos traumáticos infantiles derivados de esta violencia que seguramente tuvo el padre por el carácter, por el alcoholismo, una madre que se ve que al parecer no tiene como mucha voluntad, sino más bien se colude. Probablemente se coludía primero con el padre como se coludió después con el hijo, ¿no? Y no vio con ojos maternales a estas jóvenes que estaban sufriendo a manos de él. Entonces todo eso va desorganizando la estructura mental y emocional de un ser humano que ya de por sí debe haber tenido muy poca capacidad para empatizar con otros y para conmoverse por el sufrimiento y para tener límites morales, ¿no? Hacia los demás, límites y valores diferentes, que se sigue retorciendo, se sigue pudriendo todo esto a partir del resentimiento. Ah, no me quieren, ah, no me aceptan, pues entonces yo voy a tener mi propio grupito que sí me quiere, que sí me acepta, que sí me aplaude y que sí me da todo lo que yo quiero. Y otra cosa que creo que fue muy importante, la manera en la que se van aislando todos ellos. O sea, él hace su grupo muy cerrado y dice, mi academia es en la misma casa donde comemos, donde dormimos, donde vivimos, ahí toman las clases, ahí está el piano, ahí está el esto. Después se va deshaciendo de todo lo que lo mantiene con cierto contacto exterior. Lupita, no nada más a las muchachas, a él mismo. O sea, ya no tienen músicos. Ahora las que tocan todos los instrumentos son ellas. Ya no tienen ni chofer, porque al parecer cuenta María Raquel que después ya era la que manejaba, la que le abría la puerta del carro. O sea, van retirando a todos los otros seres humanos que podrían dar cuenta de lo que es el mundo afuera, el mundo real, y va creando su propio mundo. Y desde mi punto de vista, probablemente él se psicotizó, él también, en ese aislamiento, además de alienar a todas las chicas, pero él también ya se trastorna cuando ha creado su propio mundo con sus propias reglas y lo de afuera tiene muy poco ya que ver con ellos. Fíjate que algo que me llama mucho la atención viendo la serie, escuchando el tema de el podcast de María Raquenel y todo lo que tenemos de información, porque está inundado, yo creo que YouTube de entrevistas, de testimoniales, de historias, y eso lo vamos a comentar ahorita, pero sí es impresionante cómo hay una parte de él que habla por un lado con el hermano, Eduardo Andrade, que era un político hasta el día de hoy, 8 años mayor que él, pero poderoso, que es al parecer el que lo mantiene informado de cómo está. Él sí tiene contacto con la realidad. Él administra el dinero de Gloria Trevi, que ha ganado muchísimo dinero, pero no tiene nada. Gloria Trevi no tiene tarjetas de crédito, no tiene manera de irse. Gloria Trevi, la mamá en los testimoniales de la serie dice, yo no sabía nada, pero ¿cómo puedes no haber sabido nada si tu hija no tenía nada? Pero bueno, vamos a dárselo por válido y por sentado que no tuviera idea de lo que estaba sucediendo con su hija. Que insisto, no es culpar a los papás, porque aquí el culpable es el psicópata y el depredador. No, no es culpar, pero sí hay responsabilidad de no haber investigado. Porque hay una cosa, Karina Yapor sale de la secta no porque ella haya despertado, no porque alguien de afuera no, ella sale porque la mamá denuncia,
porque la mamá sí dice, oye, los papás dicen, oye, tenemos 4 meses que no se comunica con nosotros nuestra hija de 14 años, y además les hablan del consulado y les dicen, usted tiene un nieto aquí abandonado. O sea, ni siquiera ella sale. Las únicas que salen son pues esta Tamara, la Zúñiga, que están en la serie, que al final ellas se van porque al parecer pues sí tenían un entorno familiar sano en donde pueden escaparse y decirlo, hablarlo y decir, nos pasó esto, y se escapan. Pero Sí. de ahí en fuera, o sea, él sí tiene este contacto, pero ¿de qué manera se envolvió? ¿En qué momento pasa? Que lo hemos platicado varias veces. ¿En qué momento pasa de ser víctima a ser victimaria cada uno de los personajes? Gloria Trevi, que era la que producía el dinero, María Raquenel, que era la esposa, la segunda esposa. ¿En qué momento? Lo que pasa es que yo creo que ellas llegaron tan jóvenes y con muy poca solidez emocional y mira, con muchísimo respeto a los padres, como tú dices, no culpándolos, pero sí, esto se trata justamente de aprender, dónde uno tendría que apretar un poquito las tuercas, dónde uno tiene que poner más atención, porque sin ninguna mala intención, pues a veces también uno se equivoca por omisión, ¿no? Como tú decías. Entonces, decir, no, no, tengo que estar más lista en esto, tengo que estar más atenta en aquello. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Gloria y Raquel, que son como las que más destacan aquí, y tanto por sus historias que están contando en el podcast y en la serie, ellas venían de unas familias que ya traían ciertas problemáticas que tal vez las ocupaban más. En el caso de Gloria, ella cuenta que la mamá está con los problemas con el papá, que sí que no, el primero, el marido, el padre de Gloria, que no la deja trabajar, la mamá es muy joven, tiene ganas de hacer cosas, después viene el divorcio, la mamá ya tiene otro novio, o sea, la mamá está como un tanto ocupada en su propia vida como para estar demasiado atenta de Gloria. Y en cuanto a los papás de Raquel, ella los describe como una familia pues muy bonita, muy unida, muy de mucha fe, muy religiosa, pero entonces a lo mejor también eso tendría ciertas características de no ver mucho más allá, los papás también después se divorcian, entonces ellas llegan en edades muy jovencitas con muy poquito armado emocional y se van amoldando a un estilo de vida. Y ese estilo de vida, así como el estilo de vida que uno puede tener donde dice, mira, en mi casa, pues a todos nos dijeron que uno tenía que estudiar, o a todos nos dijeron que uno tiene que ir a la iglesia, o a todos nos dijeron que uno, lo que sea, bueno, ellas se de cuenta que así se empiezan a desarrollar como en una nueva familia, tal cual, en una nueva vida, donde el estilo es este. Aquí se obedece a este señor, aquí me tienen que informar lo que hace la otra, aquí se tienen que acusar porque la que no acusa le va mal, o sea, es un estilo de vida, por eso el término secta que acabas de usar y que muchos se preguntan y alegan, no, que si no es clan, que si es clan, que si es secta, que si no es secta, a ver, o sea, la forma de decir que es una secta es porque sí hay una ideología implantada, porque sí hay un lenguaje común y porque sí hay un líder al que se sigue. Entonces, en ese sentido, de una forma, una manera contemporánea, digamos, de entender una especie de secta, pues sí podría aplicar, ¿no? Porque hay todas esas características, porque además otra de las máximas en una secta es traer adeptos, ¿no? Tenemos que seguir creciendo el grupo, hay que traer Claro. más y eso es lo que hacen. Entonces, yo creo que eso es lo que va retorciendo la mente y también creo que hay un mecanismo de defensa, Lupita, porque aquí sí había una violencia terrible, había una violencia muy grave. Esos castigos que describen, ese tipo de golpes, ese dejar a las muchachas sin ropa en el frío, acostadas en el piso, además de todas las prácticas de vida íntima, pues perversas y demás, por supuesto que además de que nubla la voluntad y nubla la autoestima, también genera un mecanismo de defensa orientado a la supervivencia. Hasta Exacto, claro, hay un como un golpeteo, bueno, más bien unas golpizas a la autoestima de todas para someterse y acaban efectivamente sometidas, no se pueden bañar, huelen mal, hay una gran competencia entre ellas, como tú lo has dicho, les han inculcado eso, según lo que relatan unas, este hombre las contraponía, mira, esta te tiene envidia, mira, esta quiere hacer esto, ya viste cómo se acuesta conmigo sin haberte avisado, en fin, las contrapone y ellas se compran esta historia y por la edad que tienen, pues esto permea en sus cabezas, en su mente. Lo que me llama la atención hoy, tantos años después, porque esto sucede en los años 80, 97 es cuando brinca el escándalo, estamos en el 2023, estamos 30 años prácticamente que esto ha sucedido y todavía veo
entrevistas porque vemos a una Katia de la Cuesta hablando de la cuestión de la trata y yo voy a ir y tengo mi fundación, pero por otro lado, otras personas diciendo, bueno, pero que ella cuente lo que hizo, por qué ella se queda, por qué ella no ha denunciado tal cosa, echándose unas contra otras, ¿no? Oye, pero Marlene, sí, pero ella se quedó con el dinero de Gloria. Pierden de vista que todo hubo un brazo ejecutor que era el de Sergio Andrade. Y si todo lo demás sucedió, bajo su amparo. Y hasta el Sí. día de hoy se siguen acusando unas a otras. En la serie de Gloria Trevi vemos cómo revictimiza a sus compañeras, cómo lo comentamos, cómo ponen como caprichosa y berrinchuda a Lina Hernández a los 15 años, pues es que tenía 15 años. ¿Qué esperaban? Una mujer de 60, pues era una niña de 15 que se escapaba con los novios, pues con toda razón, pues estaba casada con un hombre de más de 30 años, ¿por qué se iba a quedar con un hombre de 30 años que además la maltrataba? Claro, eso es un atisbo de sus aspectos sanos de la mente, de decir, yo que quiero estar con un señor que primero, pues a lo mejor sí me encandilé, me emocioné, pero ya lo estoy viendo como es, qué horror, y aparte quiere que haga yo cosas que ni quiero, y qué flojera, y está más padre un chavo. Pues sí, eso era lo esperado, ¿no? Pero como tú dices, hoy, 30 años o los que sean después, se siguen tirando unas a otras, pues porque el daño fue muy profundo, porque el daño fue muy grave. Y porque, como también tú lo dijiste cuando hablabas de historia en historia acerca de estas cosas y de la diferencia con Sasha y demás, que dijiste algo como, Sasha tiene 30 años en terapia y yo sé que mucha gente tal vez escucha eso y dice, ay, no, qué barbaridad. Pues, ¿sabes qué? A lo mejor sí. A lo mejor sí, a lo mejor sí hay que estar en terapia muchos años y a lo mejor quizá toda la vida, a lo mejor igual como cuando tú decides hacer ejercicio toda la vida, ¿no? No es de voy a hacer 3 meses y ya, pues no, a lo mejor lo necesito como un mantenimiento, pues sí, a lo mejor después de una experiencia tan grave y tan traumática, a lo mejor sí se necesita hacer terapia toda la vida para llegar a entender que tus enemigas no son tus compañeras de suplicio, sino solamente uno, pero que durante tantos años te metieron esa idea y además lo hacía de una manera muy puntual, porque mira cómo tanto en la serie como en los relatos tú ves que de pronto te dice, pero a Gloria se la llevó a Veracruz y la consintió y la llevó a un hotel y qué bonito. ¿Tú te imaginas las otras durmiendo en el piso, comiendo los huesos chupados de un pollo que Sergio dejó y les dijo, ahí termínense mis obras? ¿Qué sentirían de pensar que se llevó a Gloria a Veracruz y la consintió? Pues unos celos terribles, porque eso lo siente uno hasta con sus hermanos, ¿no? Con tus hermanos que Claro. amas, quieres y con tus papás de pronto le dan algo a tu hermano, te da celos, te da envidia, imagínate estas. Y después a Gloria ya la dejan y entonces ahora aparece Ali y a Lynn se la llevan a cenar y la lleva al cine y Gloria le debe haber dado una rabia tremenda y entonces la agarra contra Lynn y así se la llevaba, así lo hacía este hombre. Sí le daba a Exacto. uno, le quitaba y le daba y le quitaba y las ponía una contra otra y eso las marcó de una manera muy grave que Fíjate prevalece. que ahorita que dices eso, porque en la serie, y bueno, y haciendo cuentas, no tendríamos que ver la serie, marcando el tiempo de que Gloria está con Sergio Andrade, son casi más de 16 años, y suceden cosas que nos es muy difícil de entender, porque ella se da cuenta, y hay una reportera que se lo dice en una entrevista que me parece que le hacen en una de las cárceles, no ubico a la reportera, pero muy buena entrevista, y la cuestiona y le dice, oye, pero hay 7 niños al mismo tiempo que están, o sea, hay 7 niños naciendo al mismo tiempo, ¿tú no crees que algo está mal? Y Gloria dice que no, y Gloria las sigue culpando a ellas. Y cuando ellas denuncian, ella se refiere a ella como señoras, a estas niñas como señoras paridas, pero señoras paridas de 14 años, de 15 años, de muy jóvenes, con un hombre de más de 40 años. Lo que me brinca y entiendo, yo quiero creer que efectivamente Gloria ha sanado, o ahorita lo vamos a acabar de platicar eso, pero ella tiene una hija que muere trágicamente, de verdad, me parece a mí una tragedia enorme, que ella debe haber estado devastada, pero ella ya tiene 30 años cuando sucede. Y a pesar de eso, se embaraza de nuevo estando en la cárcel. Y ella dice, y lo dice en la serie, afirmando que se embarazó. Yo me acuerdo que yo lo decía de broma, ella lo dice en serio, que se embarazó haciéndose ella misma una inseminación artificial dentro de la cárcel, lo cual me parece inverosímil, Muy difícil, muy muy difícil. difícil. Pero va, pues es lo que ella dice. Y entonces nace su hijo, qué bueno que hasta el día de hoy lo tiene y lo ama y resultó un hijo maravilloso, qué bueno por ella, me da mucho gusto. Pero no sé si ahorita que ya está contando esta historia, ella sigue creyendo todo.
lo que vivió de esta manera o ya lo ve de otra manera. Porque voy en el capítulo en donde ya presenta a su nuevo marido, a Armando Gómez. Pues es difícil de saber, porque yo no sé qué tanto ella también se haya tratado adecuadamente. Es cierto que, pues sí, es una sobreviviente, es cierto que volvió a levantar su carrera, es cierto que pudo tener los hijos que ella deseaba, porque ella cuenta que deseaba mucho ser mamá. O sea, sí ha levantado en muchas cosas, pero el daño más profundo no lo sé. Uno dudaría, te voy a decir por qué, porque esa historia de la manera en la que se embaraza, pues sí es inverosímil, ¿no? Em, También ha cambiado su discurso varias veces, ¿no? Ha dicho cosas distintas. Y yo lo que veo en la serie específicamente es una cosa demasiado sesgada, casi infantil, y eso habla de que no hay quizás suficiente claridad todavía, porque si tú ves, por ejemplo, la película que hizo autobiográfica que autorizó Elton John, por ejemplo, que me parece que es una persona que sí ha superado muchas cosas de verdad, él muestra sus lados también oscuros. Sí, sí muestra el sufrimiento infantil que tuvo y que piensa que es una de las razones por las que él, por ejemplo, cayó en adicciones y en relaciones destructivas y demás, hasta que termina, él dice, ¿no? Sanando y haciendo una familia, pero también muestra sus propios aspectos no muy buenos. Y aquí en la serie Gloria Trevi hay un momento en que se santifica. O sea, ella pone que ella en la cárcel le comparte a todas, les ayuda a todas, las quiere a todas, y Raquel es una envidiosa, es una celosa, se lleva al niño, casi casi te da a entender que lo azotó a propósito para que se le hiciera un chipote en la cabeza. O sea, sí se nota todavía este sentimiento de aquí la buena soy yo y las demás sí eran bien malas. Igual con cómo pone a Lynn, cómo pone a Karina Yapor cuando ya están con lo del libro y Karina la ponen como arrogante y como, pues sí, que me den una lana por lo que sufrí. Digo, pues yo no creo que estuviera tampoco tan así ella. Entonces, cuando tú ves esa manera de contar las cosas, pues dudas de que haya realmente una conciencia completa de qué pasó y cómo pasó y por qué pasó. Sí hace un tanto dudar, ¿no? La manera en la que ella lo está contando. Y ella siempre pone que ella todo el tiempo está contenta, amorosa, y pues no, porque además tendría toda la razón del mundo, Gloria, en haber estado enojada a veces y en haber estado con ganas hasta de vengarse y de demás, ¿no? Y no lo plantea tan así, por eso hace dudar. Y lo que platicábamos también hace un momento, la manera en la que presenta a su actual esposo y lo pone como un ángel, ¿no? Que apareció y maravilloso y gracias a él, también hace sospechar un poco de lo que ella haya madurado en la manera de vincularse con las personas, porque ahora pareciera que lo idealiza a él como en su momento idealizó a Sergio Andrade. Exacto, eso es lo que resulta muy interesante, porque yo también he notado todo lo que acabas de mencionar, esta forma de todas las demás tuvieron la culpa, la única víctima aquí soy yo, la única que sufrió soy yo, cuando, insisto, sí ella pasó de ser víctima victimaria a una facilitadora, porque así lo fue, ni modo, no es que se le quiera molestar, pero pasó a ser una facilitadora como lo fueron otras víctimas en otras sectas y han reconocido esta culpabilidad, pero y el juez, los jueces generalmente reconocen su parte de víctimas primero que nada, ¿no? Eso no se lo quita a nadie. Efectivamente, Gloria fue una víctima, pero le quita el peso, el dolor a las otras. Ellas no sufrieron tanto porque les dio Televisión Azteca les dio dinero. Eso no tenía nada que ver, porque la otra era berrinchuda, no tenía nada que ver. Fueron víctimas de un hombre al que según tú me dices, sí dice Gloria que ha enfrentado, pero cuando vemos el documental de Nazón, cuando vemos las partes, porque eso yo creo que lo pueden buscar también en YouTube, en todos los documentales de Nazón Joaquín García, porque eso fue público, porque eso lo vio todo el mundo. Cuando la víctima, que no le vemos la cara, pero sí la oímos, le grita, me destruiste la vida, me hiciste esto, me lastimaste, me rebajaste, me humillaste, se lo dice. Bueno, este hombre no voltea, pero habla y lo dice. Cuando el hijo de Jeffrey está con el juez, él llora arrepentido y dice, yo ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Un niño que nació manipulado y creció manipulado y se convirtió en un niño, un adolescente de 18 años manipulado, que acabó asesinando. Aquí no veo eso. Ni siquiera dice el nombre, ¿no? Gloria Trevi ni siquiera alcanza a animarse a decir el nombre, digo, más allá de que hablen
no, porque pues derechos o no sé, yo no sé si sea por un tema de derechos o algo, pero no, o sea, en las entrevistas pues uno sí dice nombres y cosas y yo veo que ella nunca logra decir el nombre, siempre dice el tipo este, el monstruo este, y no lo señalo como una crítica, sino como una observación. Se ve que le cuesta trabajo poner en palabras hasta el nombre de él, o sea, lo cual habla de Ujú. que hay una represión ahí todavía, porque si es Claro. difícil, pues sí, no, te digo, no es un juicio, es una realidad y es una observación de que qué difícil superar estas cosas, pero cuando ya has tenido las oportunidades que han tenido ellas de hablar, de que haya personas que sí las quieran apoyar, de comprender estos fenómenos, el daño que causan y lo minucioso que debe ser el poder restablecer el equilibrio que se perdió durante décadas, ¿no? En estos casos. Entonces, a lo mejor, pues, insistir más todavía en mejorar, insistir. Entonces, bueno, ¿qué terapia especializada existe para esto? ¿Qué más puedo hacer para de veras sanar a fondo lo más que se pueda? Y no dar por hecho de, bueno, ya estoy bien, ¿no? Hasta aquí. Bien, y bueno, seguiremos viendo esta serie. Yo todavía no la termino de ver, yo creo que ya están todos los capítulos, ya la pueden ver. Hay mucho que leer, que documentarse, que revisar en YouTube, en muchas plataformas acerca de este caso. Trevi Andrade, María Raquel El Portillo, las de la Cuesta, Marlene Calderón, son muchos nombres y un caso de manipulación muy importante y representativo en nuestro país, que yo creo que es importante. Yo creo que lo que decía Carla Estrada, la productora, era que se trataba de prevenir a las víctimas, de que alzaran la voz, pero a mí me gustaría que el documento que están presentando en Canal 2 fuera efectivamente para eso y que se dijera cuál es la personalidad, qué es lo que hace que una persona pueda volverse víctima de una secta, lo hemos dicho aquí, entre los vacíos, entre la baja autoestima, los calificativos que te pueden poner en tu familia, el bullying que puedes sufrir en una escuela, todo eso que te va debilitando la voluntad y sobre todo la autoestima, es la que te puede orillar a ser una víctima de una secta. Eso no se presenta en la serie. No se presenta en ningún lado. En ningún lado están diciendo, mire, si usted en su casa tiene una persona con estas características, aguas, porque si no se apura, se lo van a ganar. No, lo único que dice es que si sientes que eres víctima de algo parecido, llames a un teléfono ahí. Pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿No? ¿Cómo vas a saber, Mel? ¿Cómo No, vas a saber? Si estás dentro de una secta o de una relación manipuladora, ¿cómo vas a saber si estás manipulado? te va a decir Carla Estrada, pues por eso, por lo que estamos viendo aquí, no, porque a lo mejor alguien está manipulado y no tiene nada que ver con artistas, ni con el mundo de la música, ni nada. Entonces, ese ejemplo crudo, así nada más, pelón, no me va a servir. No me va a servir porque no me estás puntualizando, como tú dices, los rasgos, las características, los momentos, las palabras, porque este señor, pues ya ves que cuentan que leía libros de cómo manipular a la gente a través del lenguaje. Por eso usan este lenguaje, te digo, este lenguaje sectario, justamente, perdón, por favor, obedecer, te amo, todas esas palabras que se repiten y van generando huellas en la mente y condicionando conductas. Eso es lo que tendrían que decir si así lo quisiera. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, una persona va a defender, ni modo que no, ¿verdad? Va a defender su producto, pues lo tiene que hacer, pero lamentablemente no funciona así. Yo también vi a Carla Estrada decir algo que, por ejemplo, dijo, pues es como cuando mandamos a nuestros hijos también a estudiar a otro país y no sabemos qué hagan. No, es lo mismo esto es un sofisma, es querer equiparar, ¿no? Una premisa con otra que no es del mismo orden en absoluto. Exacto. Que ese No es también, tiene por cierto, el discurso de Sergio Andrade en sus entrevistas, dan ganas de pegarle cuando empieza a querer hacer estas torceduras filosóficas, ¿no? Y te digo, sofistas, ¿no? No, a ver, tú estás diciendo esto y es así, o sea, qué ganas de tenerlo enfrente y decirle, no, señor, estamos hablando de peras, no de manzanas o lo que sea. Y en Exacto. el caso de Carla Estrada, cuando dice que mandamos a nuestros hijos a estudiar, a estudiar al extranjero, a ver, en primer lugar, yo en lo personal, no recomiendo que manden a hijos muy pequeños a estudiar al extranjero. En primer lugar, hay que mandarlos cuando son mayores. No recomiendo mandarlos en primaria, en secundaria. Recomiendo mandarlos de perdis ya en bachillerato o de preferencia ya en la universidad, cuando ya tengan más formados ciertos criterios. En segundo lugar, tú los llevas, tú ves en qué escuela, en qué dormitorio se va a quedar, no con un señor y una mujer, por muy famosa que sea.
En tercer lugar, estás al pendiente de que sí está estudiando, de qué calificaciones está sacando, de qué colegiatura estás pagando, de cuándo va a haber vacaciones. O sea, no tiene nada que ver, no es lo mismo. Perdón, Carla Estrada, no es lo Sí, no, mismo. no es nada, no es lo mismo porque tu hijo lo mandas a una escuela y puedes comunicarte con él en el momento que quieras porque va a tener un teléfono celular y Y lo vas a punto. ver, Y lo claro. vas a ver. Y aún en otros años, cuando no había celulares, pues hablabas con él, no pasaba nada y tomas un avión y vas y lo ves, porque tienes esos recursos, pero no tiene absolutamente nada que ver. Cuando se corta la comunicación, cuando estas mujeres no tienen, en fin, son muchos elementos que se han minimizado en la serie, creo, y que creo que los libros lo retratan con muchísima más crudeza, pero mucho más realismo. Y eso Sí, sería muy sano para la serie, yo creo. y aún así, Lupita, recuerdo en este momento, si me permites, un caso justamente cercano de una persona que, pues sí, mandó a su hijo a Estados Unidos a estudiar con, o sea, y a quedarse con amigos muy cercanos suyos, ¿no? Muy cercanos, conocidísimos, que pues, sí, claro, que se venga aquí un año para que perfeccione su inglés y no sé qué, y lo llevó la mamá y el papá, lo instalaron y, ay, sí, gracias, le mandaban su dinero a esta familia para que el muchachito pues comiera y estuviera bien y demás. Y de pronto el hijo habla con la mamá y le dice, oye, pues es que de pronto llego y me dicen que llegué tarde y ya comieron y ya no hay comida y no puedo comer. Y luego fíjate que esta señora dice que tengo que descansar y que por qué no me tomo unas gotitas que ella me va a dar para que duerma y no sé qué. Y el niño le cuenta a la mamá y la mamá el otro día ya estaba ahí. Al otro día ya estaba ahí para regresar al hijo. Porque Claro, claro. estás pendiente de eso. Exacto, es que tú estás pendiente, pero además tienes abierto el puente de comunicación con tu hijo, que eso es lo que no se puede perder, que eso es lo que no se debe perder. Entiendo que aquí, por ejemplo, en el caso de Karina Yapor, en el caso, eh, se va bloqueando porque pues dicen teníamos vigilancia, ¿no? De que a ver qué decíamos, estaban espiándonos a ver que no confesáramos lo que nos estaban golpeando, nos estaban castigando, eso no lo podíamos decir, y había quien estaba cuidando. Pero en los casos primeros eso no existía. Eso Ujú. no existía, esa vigilancia María Raquel no la tenía, pero lo que sí no tenía tampoco era un puente de comunicación estrecho con su familia, porque entonces podía haber dicho, mamá, ¿esto es normal? Exacto, Mamá, ¿es normal que me pongan a limpiar el piso hincada con la lengua? ¿Es normal? Pues exacto. entonces hubiera salido a los 2 minutos, pero Sí, no sucedió. no. Hemos llegado al final de este intensísimo caso que es el caso de Sergio Andrade, el gran manipulador que se lleva entre las patas, pues, a Gloria Trevi, María Raquel y a todas sus víctimas. Un caso controvertido que sigue dando y seguirá dando muchísimo de qué hablar, doctora Mel. Así es, y claro que por supuesto seguiremos atentos a ver qué más desarrolla toda esta situación porque no ha terminado y lo peor de todo, una vez más, como lo hemos dicho siempre, Sergio Andrade, tranquilo, feliz. Dicen estas autoridades de Glendale que no tienen un domicilio donde enviarle la notificación, pero bueno, la misma Claudia lo ha mencionado, muchísima gente sí sabe dónde está este señor y él está quitado de la pena, ¿no? Gracias, Y aquí, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros, por compartir, por dejarnos sus opiniones. Esto es un programa de análisis, es un programa en el que tocamos el lado del alma rota, ya que hay un alma rota que rompió muchísimas otras almas, como un depredador que se dedicó a destrozar una vida tras otra, y son almas rotas tratando de salir adelante, de reconstruirse, y de eso se trata, de hablar de esto. Doctora Mel. sí, como decimos siempre, de observar y de aprender para entender y para prevenir en la medida de lo posible. Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que entra, la semana próxima con otro manipulador. Gracias por estar aquí con nosotros en Almas Rotas. Compartan por favor el programa y déjenos sus likes, comentarios y todo lo que quieran.